Hola chicos y chicas, mi nombre es Silvia Holguín y ahora vamos a hablar sobre la primera parte de las diferencias en la evaluación del aparato cardiorrespiratorio en equinos con respecto a los pequeños animales. Vamos a hablar un poco de evaluación radiológica, cuándo la vamos a indicar, cuando tenemos descarga nasal, disnea, tos, estornudos, rales, en caso de traumatismos, deformaciones, matidez horizontal, compraventa y también en controles. ¿Qué podemos evaluar? La cavidad nasal, los senos paranasales, bolsas guturales, laringe, tráquea y tórax. El manejo del paciente, recuerden que trabajamos con animales de talla grande y muchas veces vamos a contar con sujeción química y física. Y podemos realizar en caso de radiografías de tórax apneas en este paciente. El posicionamiento va a ser siempre y generalmente en estación, rara vez en decúbitos, por ejemplo en aquellos animales que por debilidad se encuentran echados. Las incidencias son similares a pequeños animales. La diferencia es que si bien se van a realizar las laterolaterales y oblicuas, por ejemplo, para despejar los senos paranasales, la incidencia generalmente se realiza en forma dorso-ventral y no ventrodorsal. Y en caso de cuello y tórax, las incidencias van a ser laterolaterales y muy rara vez dorso-ventrales o ventrodorsales en aquellos animales de talla pequeña o potrillos. En la parte superior de la imagen van a tener un recordatorio anatómico. Esta es una radiografía lateral derecha de cabeza, donde entre los senos maxilares van a tener el meato nasal dorsal, meato nasal medio, meato nasal ventral, que no se va a poder ver nítidamente el recorrido debido a las raíces de los molares y premolares, los senos frontales superpuestos, los etmoides, el canal infraorbitario, que en este momento está atravesando los senos maxilares, que lo van a observar mejor en la próxima radiografía. Y superpuesto a los senos maxilares también se encuentra la concha nasal dorsal. Fíjense que a pesar de la radiopacidad de los tabiques y de los tejidos blandos, los senos como la cavidad nasal se observan radiolúcidos. Acá tenemos una radiografía oblicua dorso-sagital lateral derecho oblicua, donde se despeja completamente el seno maxilar derecho y podemos observar en amarillo marcado el tabique a la altura del segundo molar superior, donde divide el seno maxilar en un compartimento oral y otro aboral. Observen que tanto la cavidad nasal, con su opacidad de tejidos blandos, como los senos paranasales, a pesar de los tabiques óseos, se observan radiolúcidos debido al contenido aéreo. Acá tenemos el ejemplo de cómo se realizaría la incidencia con el posicionamiento del cráneo y del chasis. Recuerden que tenemos el cuello. En una incidencia dorso-ventral, donde vamos a observar el tabique medio en rojo, meato nasal común, tanto derecho como izquierdo. Y en verde voy a delimitar el lado externo y el lado medial de los meatos nasales, y esto lo marco sobre todo porque en caso de sinusitis crónicas la cabeza se empieza a deformar, tanto en el lado externo como interno, y hacia el lado interno empieza a obliterar el meato nasal común y hasta inclusive puede desviar el tabique nasal. Una radiografía dorso-sagital lateral derecho oblicua de cabeza, donde vamos a observar que la cavidad perdió su radiolucidez normal y se encuentra con una radiopacidad a nivel, ocupando la parte oral y aboral del seno maxilar derecho. Recuerden que la radiografía se saca con la posición normal de la cabeza, por lo tanto la cabeza estaría en una posición oblicua hacia ventral, y en el caso de revelar la radiografía se observa de esta manera. Por lo tanto acá nos encontramos frente a una sinusitis del seno maxilar derecho.
Acá tenemos una radiografía dorsoventral en donde el foco está en el lado izquierdo de la cabeza, donde se observan en verde, se encuentran los límites del seno maxilar izquierdo, los cuales están deformados hacia la parte interna y externa de la cara, comprometiendo el meato nasal común y también produciendo un leve desvío del tabique nasal y perdiendo la radiolucidez con los tabiques óseos normales de ese seno maxilar, además de tener el compromiso de el hueso maxilar. Fíjense que no se observa una buena definición del mismo en esta sinusitis crónica del seno maxilar izquierdo. Acá tenemos dos radiografías lateral derechas de cuello de la región parotidia con foco en las bolsas guturales. Las bolsas guturales, ahora marcadas en amarillo, se encuentran superpuestos tanto la derecha como la izquierda. Recuerden que tienen contenido aéreo, por lo tanto se van a ver radiolúcidas y están divididos en dos compartimentos divididos por el hueso estiloideo superpuestos en este momento, marcados ahora con verde. Y recuerden que tenemos un compartimento lateral que era el menor, que radiológicamente se va a ver hacia craneal, y un compartimento mayor o medial que radiológicamente se va a ver hacia caudal. Normalmente las bolsas guturales no pasan el tercio medio de la segunda vértebra cervical o axis, como lo muestra en esta radiografía normal. En cambio, en la radiografía mayor vamos a observar, ahora marcadas por una flecha amarilla, dos radioopacidades a nivel. Eso nos indica contenido líquido, que puede ser por empedema de bolsas guturales, las cuales, si se fijan, una de las bolsas ocupa casi todo el cuerpo del axis, es decir, que está aumentado severamente de tamaño. Y eso causa una deformación en el cuello y por eso mismo ventralmente estamos viendo una silueta tubular radiolúcida, que es el esófago que se encuentra sobre la tráquea, que normalmente no los tendríamos que ver. Y en la radiografía superior también van a poder observar parte de la laringe. En este momento estamos marcando la epiglotis con naranja, los pliegues ariteno-epiglóticos superpuestos ahí con azul y los cartílagos corniculados, la silueta de los cartílagos corniculados ahí superpuestos en marrón. Bueno, al igual que la radiografía anterior, la imagen normal en la parte superior, y esto es una deformación y un aumento de la extensión. Fíjense que es más allá de la segunda vértebra cervical o axis de la bolsa gutural debido a un contenido aéreo. Por lo tanto, la misma se ve radiolúcido por el diagnóstico es un timpanismo de bolsa gutural. Bueno, en caso de radiografía de tórax, siendo animales de talla chica o potrillos pequeños, en una sola imagen radiográfica se puede observar todo el tórax de, el animal. Como en este caso observamos una imagen radiológica del tórax de un potrillo. En este caso podemos observar los carpos pulmonares y la silueta cardíaca en forma definida. En caso de animales de talla chica o pequeños podemos evaluar el tamaño del corazón o la silueta cardíaca, pero ya no lo podremos hacer en animales de talla grande. En el caso de animales de talla grande vamos a dividir el tórax en 4 cuadrantes. Muchas veces en talla intermedia podemos hacer hasta 3 cuadrantes, pero generalmente vamos a dividir el tórax de esta manera, que van a ser los cuadrantes craneales, que van a ser cráneo dorsal y cráneo ventral, y los cuadrantes caudales, caudo dorsal y caudo ventral. El de mayor importancia que vamos a obtener y donde se va a observar sobre todo los campos pulmonares despejados es el caudo dorsal.
En este caso es un ejemplo del cuadrante caudo-dorsal, donde vamos a observar los límites de las vértebras torácicas hacia dorsal, hacia caudal, parte del límite diafragmático, las costillas superpuestas. En caso de contenido aéreo en el fondo del estómago podemos ver los dos pilares separados, como por ejemplo en este caso, con un poco de aire del fundus del estómago, como en el caso de lo remarcado en verde. Y acá tenemos los campos pulmonares despejados, que sería la mayor parte de los lóbulos diafragmáticos. En rojo estamos marcando la aorta. Y después vamos a observar las arterias, bronquios y venas hacia ventral. En este caso es un ejemplo del cuadrante caudo-dorsal, donde vamos a observar los límites de las vértebras torácicas hacia dorsal, hacia caudal, parte del límite diafragmático, las costillas superpuestas. En caso de contenido aéreo en el fondo del estómago podemos ver los dos pilares separados, como por ejemplo en este caso, con un poco de aire del fundus del estómago, como en el caso de lo remarcado en verde. Y acá tenemos los campos pulmonares despejados, que sería la mayor parte de los lóbulos diafragmáticos. En rojo estamos marcando la aorta. Y después vamos a observar las arterias, bronquios y venas hacia ventral. En caso del cuadrante caudo-ventral, vamos a observar parte del límite diafragmático, la silueta cardíaca con sus vasos pulmonares, la tráquea y la vena cava caudal. En el cuadrante cráneo-ventral vamos a observar la mayor parte de la silueta cardíaca con el límite diafragmático en violeta, una parte de la vena cava caudal y hacia craneal el mediastino craneal en azul. La parte ventral de la tráquea. Cuadrante cráneo-dorsal, vamos a observar lo que queda de las vértebras torácicas, la salida de la aorta y vasos pulmonares, la parte dorsal de la tráquea con la carina y las costillas superpuestas. Y entre medio de ellos el tejido pulmonar. Fíjense que no se encuentra bien despejado. Acá tenemos ejemplos de imágenes anormales, donde en este caso es un patrón nodular. Fíjense que a comparación del campo pulmonar normal en la imagen ventral, se observa un aumento de la opacidad pulmonar a expensas de nódulos de diferentes tamaños. Esto es generalmente dado por abscesos por Rhodococcus equi. A diferencia de pequeños animales, en equinos es muy común que se observen los abscesos pulmonares. La radiografía lateral izquierda del cuadrante caudo-dorsal, con la imagen normal hacia ventral, observamos un patrón alveolar. Recuerden que cuando el aire del alveolo es reemplazado por líquido, en este caso en una hemorragia pulmonar inducida por ejercicio, por sangre, es normal observar patrón alveolar en caudo dorsal del lóbulo diafragmático y en la parte media ventral del mismo, como en este caso. En este ejemplo tenemos una radiografía lateral izquierda del cuadrante caudo dorsal, donde observamos un aumento de la radiopacidad presentada en forma de radiopacidad a nivel, como lo marcan las flechas rojas. En este caso es
líquido ocupando el espacio pleural debido a una colecta en cavidad pleural. Quiere decir que tenemos una pleuroneumonía. Acá tenemos una radiografía lateral de un potrillo, donde el diagnóstico presuntivo es neumonía por aspiración. Fíjense que es derecha, y en este caso lo pongo porque en equinos la neumonía por aspiración se observa en el lóbulo accesorio derecho, a diferencia de en pequeños animales que se observan los lóbulos apicales, debido a la disposición de ese bronquio derecho. Fíjense que es un patrón alveolar debido al contenido de esos alveolos. Otra de las cosas para destacar es que generalmente los patrones pulmonares en equinos son mixtos.